La Alpujarra suele asociarse con Granada, pero Almería también toma parte en esta comarca tan mítica, situada en el extremo oeste de dicha provincia y asomada al fértil valle del río Andarax, que es el río que discurre entre la Sierra de Gádor y la Sierra Nevada, desembocando en la ciudad de Almería. La Alpujarra está ligada a la presencia histórica de comunidades musulmanas en la región y este vídeo es especial para mí, ya que mi abuelo paterno nació en la Alpujarra almeriense y yo lo visité en los veranos de mi infancia. Así que espero que os guste y acompañarme a descubrirla. De los 4 pueblos que componen el valle, el más pequeño es Benecid, con apenas 70 habitantes, que para mí es un pequeño rincón del valle que siempre me aporta una máxima desconexión de lo que hay en el resto del mundo. Pasear por sus calles es un remanso de paz que aún recuerdo venir por aquí con 12 o 13 años, yo con mi bicicleta tan feliz, con esos eternos veranos de niño de colegio, que visitaba pues la pequeña iglesia de San Juan Bautista, que es del siglo XVI, y siempre me llamó la atención por tener su campanario a muy poca altura. La campana está como en un segundo piso, que digamos que lo puedes tocar con las manos casi, y muy cerca está la pequeña ermita llamada de las Ánimas, al borde del barranco que bordea toda la población. Hay varias casas rurales y un hotel con unas grandes vistas, que en esta ocasión es donde nos quedamos a dormir y disfrutamos de todo el valle. Lo mejor que hay es contemplar en la noche las estrellas, ya que aquí hay muy poca contaminación lumínica. Un detalle que hay en recuerdo de sus antepasados agrícolas es el Parque de la Parva, que se sitúa en la llamada Era, que es la zona donde se trillaba el cereal y donde hay un pequeño museo al aire libre en recuerdo a la elaboración del grano, con explicaciones de cómo se hacía todo el proceso, y además hay un parque infantil con vistas a la sierra y zonas para hacer ejercicio al aire libre, que es donde yo he aprovechado un poco para recrearme y quitarme ese mono de gym que tengo. A 200 metros de Benecid, ya a orillas del río Andarax, encontramos el camping del Andarax, que como su nombre indica, se encuentra a orillas del río y tiene unas 70 parcelas en un precioso paraje donde además tiene unas piscinas donde se puede sobrevivir a un verano caluroso como el de este 2023 que estoy viviendo, que además existe un puente colgante donde cruzarlo para muchos no tendrá nada de mérito, pero para mí, que tengo un poco de vértigo, tiene bastante emoción. Y apenas 1 kilómetro de Benecín se encuentra Fondón, que es el llamado corazón de la Alpujarra almeriense, donde ofrece visitas monumentales, culturales, rutas de senderismo, práctica del denominado enoturismo y una rica gastronomía. Y para comenzar su visita en esta población, comienzo por su pasado minero, que comenzó hace más de 300 años, explotando varias minas de hierro y plomo, hasta hace apenas unos 50 años que desapareció la actividad. Y como se ve, hay varias edificaciones de las últimas explotaciones mineras que ahora están en estado de abandono. Pero se puede pasear por la zona, como veis, que está muy cerquita a la población, y disfrutar de todo este paraje. Una ruta senderista es la llamada Acequias del Río, que rodea toda la vega de la población y donde se sale desde este lugar, que es el Parque del Minero, que hay aquí una estatua rememorando esta tradición minera, donde hay varios carteles con las explicaciones. Y además hay unas increíbles vistas de todo el valle del Andarax, con la sierra al fondo, que se ve allí los picos del Mulhacén y el Veleta, que el Mulhacén es el pico más alto de toda la península ibérica. Hay muy buena producción de vino en el valle y antes de que me cierren, como me suele pasar siempre, pues he visitado una tienda bodega para comprar vino para llevar un regalito. Lo más bonito de Fondón para mí son las vistas que tiene en la ladera de la sierra, con todas las casas blancas iguales destacando en el centro de la iglesia. Y yo quería ir al mercado a ver los puestos de productos locales que hay, pero para variar me lo he encontrado cerrado, ¿veis? Por eso he comprado corriendo el vino, porque luego siempre me pasa igual, que cierran por cualquier cosa las tiendas. Y ahora estoy en lo alto del mirador, que mirar qué vistas que hay, que es el mirador del Calvario, que es una preciosa vista que ya que me he puesto, pues me he puesto a subir y ahora voy para abajo a enseñaros más cosas. El icono de Fondón es su torre campanario, que es de la iglesia de San Andrés, que se construyó sobre una mezquita árabe en el año 1550. Fue quemada en la rebelión de las Alpujarras y comenzada a restaurar a finales de ese mismo siglo. Con el paso de los años se vio restaurada y transformada. La iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1985 y es de estilo mudéjar, y su torre campanario está edificado en ladrillo y rematado por un chapitel piramidal recubierto de pizarra, que es un material que hay aquí en casi todas partes.
Hay varias ermitas, pero la más importante es la de la Virgen de las Angustias, que es del siglo XVII y de estilo mudéjar. En su interior estaría la Virgen de las Angustias, pero como se acercan las fiestas, que es la tercera semana de agosto, se encuentra ya en la iglesia de San Andrés. Y la fuente de Carlos IV es llamada así porque fue mandada a construir bajo el reinado del monarca. Se puede ver el escudo del rey en lo alto y la fuente está construida sobre un pedestal escalonado de piedra que sobresalen 5 caños de bronce en forma de león. 3 de ellos emanan hacia un pilar de piedra posterior y en la plaza hay varios bares, supermercados, farmacia y el Ayuntamiento de Fondón, que es un edificio del siglo XVIII y era el antiguo opósito, que estaba dedicado al almacén de grano y tiene un arco con preciosas vistas a la vega. El pasado burgués dejó varias casas palaciegas en el centro de la población, como la Casa Palacio de las Godoyas, edificada a finales del siglo XVII. Es una vivienda de arquitectura barroca tardía y de toques iniciales del neoclásico. Tiene 3 plantas y su fachada cuenta con grandes balcones y ventanas. En el interior encontramos un patio central, varias salas con mobiliario de la época, un telar de jarapas, que es un tipo de alfombras así típico de las Alpujarras, y una sala que recrea las antiguas escuelas de nuestros antepasados. Esta casa se ha convertido en el centro cultural del Ayuntamiento de Fondón y en el interior alberga exposiciones permanentes y temporales y además está aquí la oficina de turismo. Y a 2 kilómetros de Fondón, muy bien comunicado por carril bici, ya me hubiera gustado en mi época tener esto, se encuentra Fuente Victoria, que es el pueblo donde nació mi abuelo y yo he venido a veranear y para mí tiene un significado muy importante este vídeo, así que aprovecho para pediros que si no estáis suscritos, aprovechéis para hacerlo y si estáis, agradeceros que estéis suscritos al canal. Voy ahora a enseñaros este pequeñito pueblo, que es el lugar donde dicen que el último rey moro no salió de Granada, sino que vino de Granada hasta este lugar. Nos vamos a conocer Fuente Victoria. Sí, por algo es conocido Fuente Victoria, es por tener esta casa-palacio llamada Casa Grande o conocido también como el Palacio del Rey Chico, que se cuenta que en ella residió el último rey de Granada, Boabdil. Tras expulsarlo por los reyes católicos, llegó hasta este lugar antes del exilio en Marruecos. De pequeño yo recuerdo que esto era una propiedad de alguien, un vecino, y vendían aquí frutas y verduras en su interior, y ya me parecía bonita, pero actualmente está en ruinas y me da un poco de pena que esto esté así de deteriorado, que se ve el interior, que está todo apuntalado. Y tras la muerte de Moraima, que era la mujer del rey Chico, se construyó en su honor esta fuente, que es la Fuente de la Reina, que ahora mismo no tiene ni gota de agua, y tiene como detalle que están escritos los 4 nombres que tuvo la población a lo largo de su historia. Por aquí también pasa el río Andarax, igual que en Benecid, aguas más abajo. Y hay un parque, en mi época esto no estaba, todo este parque, es una zona muy fresquita, donde puedes venir aquí a refrescarte en un día de agosto como este. Hay un cuadro además que recuerda la fiesta de los alcaldillos, que se celebra esto el 28 de diciembre, y es el mismo día que la fiesta de los Santos Inocentes. Ese día aquí no hay alcalde y gobiernan estas personas. Piden donativos a todo aquel que pasa y el que no les ponen una multa. El fin es solidario y la finalidad es ayudar a la parroquia a este dinero. Y junto al Palacio del Rey Chico hay un pequeño parque dedicado a las selas de Andalucía, que Fuente Victoria no tiene ayuntamiento igual que Benecín, pero sí que tiene reconocido que es una entidad local autónoma, que es la única que hay en toda Almería, y hay aquí un pequeño parque recordando a todos estos pueblos de Andalucía. La iglesia de la Encarnación mezcla diferentes estilos arquitectónicos como el mudéjar, el gótico, el renacentista y el barroco. Fue construida en 1557 y fue quemada durante la rebelión morisca y después fue reconstruido. Yo he llegado a subir hasta arriba, hasta el campanario, y hasta no hace mucho tocaban las campanas a mano. Durante la historia, Fuente Victoria se llamó de varios nombres y durante la época de la repoblación se levantó este edificio en la Plaza Baja, el Pósito, que fue sede del Ayuntamiento de Córdoba, más tarde llamada Presidio de Andarax por ser el presidio de soldados. Voy paseando hacia el río y acabo de ver unos niños correteando y me han recordado a mí en esa época, cuando tenía unos 10 años, que nos íbamos al río a trastear con el agua, pero estos creo que lo tienen difícil porque ahora mismo no pasa por esta zona ni gota, todos se la habrán llevado para regar. Y además mirar aquí qué bonito que hay un mural del año pasado que se titula La Aguadora. Me encanta que están revitalizando los pueblos con obras de arte así. El actual ayuntamiento está en la casa de don Fernando Ita, un vecino que donó su propiedad al pueblo en el año 1990 y además su jardín, que ahora es una plaza. Está situado en la avenida dedicada a esta persona, frente a la Plaza Maestro Barco.
que en el centro hay una fuente de estilo modernista con piedras procedentes de las minas. Y justo al lado está la casa que tenían mis abuelos paternos aquí en el pueblo. La ermita de la Reina de los Ángeles es el lugar donde se venera la imagen de la Virgen, que es la patrona del pueblo. Su primera construcción data del siglo XVII, es de estilo mudéjar y fue reconstruida en los años 90, que la recuerdo abandonada, y las fiestas se celebran del 14 al 16 de agosto todos los años. Y acaban con la romería de la Virgen, que la traen de nuevo hasta este lugar. Por eso, hoy que son fiestas, se encuentra la iglesia. Y en lo más alto del valle se encuentra el Aujar de Andarax, que es la capital de la comarca de la Alpujarra Almeriense, que está habitada desde la prehistoria, pero durante la dominación árabe es cuando la villa alcanza su máximo esplendor. Su actual nombre proviene de esta época, ya que el Aujar significa en árabe era de la vida. Fue la residencia de Aben Umeya, el líder de la guerra de las Alpujarras. Destaca por sus callejuelas blancas y serpenteantes, de balcones llenos de geráneos, y en los campos que la rodean, olivos, viñas y pequeños huertos de regadío. Y para comenzar la ruta por la Aujar no hay mejor lugar que la Plaza Mayor de las Alpujarras, que es el lugar donde se encuentra el ayuntamiento, que es un edificio de estilo neoclásico populista, terminado en 1792, como bien pone una placa en su fachada, y consta de 3 alturas coronados por una campana y un reloj. La planta es rectangular y sus paredes están hechas con ladrillo y mampostería. La fachada tiene 3 arcos de medio punto por planta y a partir del primer piso hay barandillas en cada balcón. La iglesia de la Encarnación es conocida por la Catedral de la Alpujarra debido a sus dimensiones y es un edificio del siglo XVI que es de estilo mudéjar en el exterior y barroco en el interior, y se alza sobre la antigua mezquita incendiada con 200 mudéjares refugiados frente al acoso cristiano en el año 1500. Este templo se salvó del saqueo durante la rebelión de los moriscos, pero debido a su antigüedad tuvo que ser reparada a finales del siglo XVI. Junto a la plaza está el Mirador de la Vega, que se encuentra información turística donde pedir un folleto con el mapa de los monumentos, y en el mirador hay una estatua de su vecino más ilustre, el poeta Francisco Villaspesa. Y entre callejuelas está el convento de San Pascual Bailón, que es del siglo XVII y tiene unos 3.000 metros cuadrados edificados con capilla, claustro, aljibe, pozo, almacenes, cuadras, tiene de todo. Y en el año 1822 los franciscanos clausuraron el convento y comienza su declive. Fue vendido por partes y se destinó a hospital, casa cuartel, escuela, harinera, fábrica de zapatos, un montón de cosas. Y en la actualidad, como estáis viendo, se encuentra en un estado de ruinas lamentable. Es una pena todo esto. Y la Aujar también tiene una ermita dedicada a su patrona, que en este caso es la Virgen de la Salud, que es un edificio barroco mudéjar, que es del siglo XVII-XVIII, y como estáis viendo tiene como curioso que todas las campanas están a la misma altura, no en una torre en alto, sino que están en horizontal. Y yo, que soy mucho de subir a miradores a ver las vistas desde arriba, me he tirado montaña arriba y me he encontrado un nuevo medio de transporte de llegar aquí al valle, que es en helicóptero. Todo aquel que tengáis helicóptero podéis venir aquí, que tenemos un helipuerto en la Aujar. Tras ir callejeando por sus estrechas calles, llego hasta la Plaza Nueva, que es el lugar donde se encuentra la casa natal del poeta Francisco Villaspesa, el poeta almeriense más universal. Siguiendo mi ruta paso por el antiguo lavadero, hoy reformado, y llego hasta la colina donde se levantaba la alcazaba del Aujar, que según consta era del siglo X, y en los 80 se hicieron excavaciones encontrando cerámicas y piezas de origen nazarí. Luego, además, hay una leyenda que dicen que el Aujar es el pueblo más antiguo de España, ya que lo fundó Tubal, que es el nieto de Noé, el del Arca. Aprovechando la visita, ya que estoy muy cerca de los restos de la alcazaba, hay aquí un mirador, que es el Mirador del Molino, que tiene estas increíbles vistas, que como escucháis aquí abajo, hay uno de los molinos que habían en el curso del río Andarax. A las afueras de la población se encuentra la Plaza de Toros, que en 2025 hará su centenario y es la más antigua de toda la provincia de Almería. Para ello están reformándola y han mantenido una parte de la antigua plaza que estaba hecha con piedras de un antiguo cortijo. La curiosidad es que caben más gente que vive en todo el pueblo de la Aujar. Otra recomendación es venir a comprar queso de cabra, que hemos venido a una quesería que está aquí en medio del monte, que es una nave donde tienen sus propias cabras y donde puedes comprar queso directamente de fábrica, que es lo que hemos hecho, que aquí hay un montón de cabritas y vale la pena.
El Nacimiento se trata de un área recreativa que se sitúa a 1 kilómetro del centro del pueblo, en la que hay varias zonas con picnic y barbacoa junto a un bar-restaurante especializado en comida típica alpujarreña. Y a pesar del nombre, el nacimiento no es el nacimiento real del río, hecho que ocurre aguas arriba a unos cientos de metros. También es el lugar donde se obtiene el agua potable del municipio y existe una fuente pública que brota directamente del manantial. A unos metros más arriba está la Fabriquilla, un antiguo edificio que abastecía de electricidad al municipio y actualmente es un restaurante, pero se puede ver la tubería de agua que conectaba a la central. Además, Laujar es el paraíso senderista con varias rutas increíbles por la montaña y una de ellas es la hidroeléctrica, que discurre por el antiguo canal de una hidroeléctrica que proporcionaba electricidad a las minas que visité en Fondón. Y además pasa por varios túneles y se puede ver un paisaje espectacular. Son unas 3 horas ida y vuelta, pero para mitad de agosto no es recomendable esta ruta por el calor que hace, así que lo dejo para otra ocasión. Una recomendación, igual que en muchas partes de España, es la gastronomía, que es increíble, con buenos aceites, vinos, dulces, embutidos, carnes, y todo esto se refleja en la cultura de la tapa, que a cada lugar que vas con tu cerveza te ponen una deliciosa tapa que encima te dan opciones para elegir y a un precio increíble. Y para finalizar el vídeo, pues he vuelto a Fuente Victoria, que es el pueblo, como os dije, de mi abuelo paterno, donde he venido otra vez a rememorar momentos de mi infancia por estos campos, jugando, haciendo cabañas con mis primos, vendiendo limonada, viniendo por aquí con la bicicleta, cayéndome que me partí partes de la cara, bastantes años me la destrocé. Y espero que os haya gustado revivir conmigo todos estos momentos de infancia, dar a conocer toda esta parte de Almería que para muchos es desconocida. Y espero que os haya gustado, le deis me gusta al vídeo, comentéis lo que queráis y si no estáis suscritos es importante que lo hagáis porque a mí me ayudáis mucho y a vosotros no os cuesta nada de dinero. Así que sin más, nos vemos en otro vídeo, en otro viaje. Muchas gracias.